Lo siento por fuera, ¿cierto? Muy bien, buenos días a todos. Bueno, estamos. Vamos a continuar nuestro juicio oral y público. Doctor Barreto, si nos indicas por la presencia de las partes. Sí, señoría, se encuentran presentes todas las partes, tanto en la sala virtual como acá de manera presencial, señoría. Bueno, perfecto. Buenos días, señor Torres. Buenos días, señor Laspina. Buenos días, doctor Hermosilla. Vamos a continuar nuestro juicio oral y público. Corresponde escuchar el alegato de la defensa 3. Doctor Rodríguez, ¿está preparado? Ya estamos preparados. Se le acercó el tomo que estaba solicitando. Sí, vamos a ver el último tomo. No sé si te va a poder escuchar ahí el doctor se puede acercar acá. Me siento más cómodo, todavía está la expresión más fuerte, señoría. Y tenés tu parlante prendido. Acá está. A ver. O sea, de la grabación me decís.
nos va a acompañar a través del sistema informático. Perfecto. De la distancia. Ya está, Ok. gracias, señor. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Adelante, doctor Rodríguez. Gracias, señor presidente, señores miembros presentes del Ministerio Público, la demás defensa quienes integran este juicio, y mi respeto también a las víctimas, familiares y quienes tengan interés en este juicio. Para que podamos entender lo que esta defensa número 3 se pueda entender, voy a tratar de una manera de diseñar con claridad y graficaré aquellos elementos que fueron parte en este juicio y probados en este juicio hasta el momento. Como un primer punto que lo voy a desarrollar al final y lo fundamentaré al final, serían las múltiples enjuiciamientos de acuerdo al principio de la doble condena por un mismo hecho. Con respecto a eso, para que darle un cuerpo y darle, digamos, un mejor entendimiento, necesariamente debo recurrir a todos los antecedentes. Como primer acto de defensa que ejerció don Manuel, tenemos la indagatoria, a la cual me remito en esa indagatoria, que está a hoja 137 de fecha 17 de abril del año 2017. 137. En esta indagatoria, como primer acto de ejercicio de su defensa, que es un elemento crucial y fundamental y formal para una acusación determinada de esta naturaleza. En esta alta declaración indagatoria, en la cual él no opuso resistencia a su declaración, no se abstuvo, declaró ampliamente como primer acto de investigación con relación a su persona y los hechos por la cual se le abrió una investigación y se le hizo saber en esa oportunidad. Dice: por un supuesto hecho punible de tortura y desaparición forzosa en calidad de actor. Como víctima, Domingo Guzmán Rolón Centurión. Y la desaparición forzosa con relación al hermano Martín. Sigue diciendo cuáles son los hechos por los cuales se le está investigando. Específicamente habla, y bien, y en negrilla y en mayúscula, habla del operativo Cóndor. O sea que estamos tratando de un juicio con relación a un operativo Cóndor instalado en nuestro país en su mayor auge 76 y 77. Y sobre eso es lo que esta defensa va a tratar de una u otra manera de poder concluir eficientemente del por qué aquel fundamento razonable con respecto a la doble pena con respecto a un mismo hecho. Todavía dentro de esta indagatoria le hacen las preguntas correspondientes: qué conocimiento tiene con relación al hecho que se le investiga. Se le pregunta por los demás procesados, son muchos, en la cual él dice que sí conoce a la mayoría de ellos y que eran oficial de planta. También responde con relación a qué se refiere ese oficial de planta, y él dice que están a cargo directamente de Pastor Coronel como jefe de investigación. También aclara que él no era el único alcaraz
de esa época, en esa institución, en ese momento. Y hayan otro también de apellido Alcaraz. Y con relación a eso, ¿dónde llega su nombre? ¿Por qué se le vincula a este operativo Cóndor al señor Manuel? Tenemos el oficio 71 del Ministerio Público, oficio 76, perdón, de fecha 2 de marzo del 2012. En ese informe le solicita de un tal Alcaraz. Y en ese, a partir de ahí, el informe de la policía de la comandancia le pide, que hemos resaltado en su oportunidad, el último párrafo de ese informe, que está a foja 77, el 21 de julio, 277, de la carpeta fiscal, que para que no haya confusión, le aclara, tengo acá a mano, específicamente en ese último párrafo, para que por problema de homonimia le dice que se identifique con nombre y cédula, por la cual aquellos no dieron su nombre completo en ese informe de fecha 21 de julio del año 2016. Perdón, de 2 de marzo del 2012, a foja 163 y 164. Eso derivó que en el año 2016, el 21 de julio, a foja 277, el señor Domingo Guzmán haga una ampliación de su testimonio. Por la cual le preguntan con relación a ese tal Alcaraz, dice que es Crescencio, y que está en la parte de agremiaciones, y como director de agremiaciones en la jefatura de investigaciones. Director, dice, de agremiaciones. Esta parte de agremiaciones es muy importante tener en cuenta. Y también por el tema de Crescencio. Hay un Crescencio, pero González, que está dentro de lo que es del archivo del terror, que se agregó en el expediente, que dice jefes y oficiales en situación de ascenso, diciembre de 1977. En el número 5 yo había resaltado en esa oportunidad que decía Crescencio González. Y el Crescencio González es de la parte política también, que es justamente de agremiaciones, en la cual especifica acá. Y en esta situación de ascenso de diciembre del 77, si vemos de qué dependencias son en ese departamento de investigaciones, tenemos 17 que son de la parte política y afines. De vigilancia tenemos 1, 2, 6 de vigilancia. Pero aparece un tal Crescencio González acá, que es justamente la parte de agremiaciones. Y en su ampliación de su declaración para identificar a un tal Alcaraz, dice Crescencio. Y sin embargo, en el acta de imputación, cuando le preguntan su nombre, si tiene algún sobrenombre, le dice sí, Manu.
o sea, de Manuel, no de Crescencio. Dice Manuel, o sea que en esa época todos, hasta hoy, el Ministerio Público de una otra manera, en todo el juicio trató de que nosotros le reconozcamos como Crescencio, no como Manuel. Se refirió siempre a mi defendido como Crescencio Alcaraz, constantemente, para poder instalar de una manera de que ese Crescencio por la cual identificó en su momento el denunciante Domingo Alcaraz, de Domingo Rolón, era justamente tratar de una manera de dejar asentado como Crescencio, no como Manu o como Manuel, y como todos lo conocen en su vida privada, laboral y más en esa época determinada, donde está mayor auge de lo que era justamente el operativo Cóndor. Es por ello que teníamos personas destacadas como el doctor Fernández, ¿no?, a exponer, especialmente con respecto a lo que era el archivo del terror. Esta defensa no ataca esos archivos pertenecen hoy por hoy a un programa de memoria del mundo ante la UNESCO. Ese archivo permitió no solamente poder llegar a una condena eficiente y desarrollada en nuestro país, sino también a nivel internacional. O sea, hablamos de Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, inclusive, y otros países también involucrados en lo que era el Plan Cóndor instalado acá y ejecutado como operativo Cóndor. O sea, estamos entendiendo perfectamente a qué nos estamos centralizando lo que es este juicio en particular, operativo Cóndor. Es más, quisiera dar una pequeña lectura para simplificar mejor de lo que el doctor Fernández trató en rasgos generales, especificar qué es el operativo Cóndor. En Wikipedia sale, justamente tenemos acá a mano, dice: el Plan Cóndor, también conocido como Operación Cóndor, fue una campaña de represión política y terrorismo de Estado, llevado a cabo a partir de 1975 por varias dictaduras latinoamericanas con el respaldo del gobierno de Estados Unidos, que incluía operaciones de inteligencia y el asesinato de opositores en el continente. Fue implementado oficialmente y formalmente el 25 de noviembre de 1975 por los líderes de los servicios de inteligencia militares de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, e implementada luego por las cúpulas de los regímenes dictatoriales y gobiernos democráticos de América del Sur, a excepción de Trinidad y Tobago, etc., así como las dependencias francesas. Brasil se unió a la operación en 1976, seguido por Ecuador y Perú en el 78. Diversas fuentes han señalado también la participación secundaria, indirecta o esporádica en el Plan Cóndor de autoridades de Colombia, según la Agencia de Estado alemán. El Ministerio Público de Argentina, de igual manera, esta coordinación implicó oficial y directamente el seguimiento, vigilancia, detención, interrogatorios con torturas, traslado entre países, la violación y desaparición o asesinato de personas
consideradas por dichos regímenes como subversivas al orden instaurado o contrarias a su política o ideología. El Plan Cóndor se constituyó en una organización clandestina internacional para la estrategia del terrorismo de Estado, que instrumentó el asesinato y desaparición de decenas de miles de opositores a las mencionadas dictaduras, la mayoría de ellos pertenecientes al movimiento de la izquierda política, el peronismo, el sindicalismo, la agrupación estudiantil, la docencia, el periodismo, el campo artístico, la tecnología de la liberación y el movimiento de derechos humanos. Los llamados archivos del terror, hallados en Paraguay en 1992, dan la cifra de 50.000 personas asesinadas, 30.000 desaparecidas y 400.000 encarceladas. El Plan Cóndor se produjo en el marco de la estrategia de los Estados Unidos en la Guerra Fría, guiada por la doctrina de la seguridad nacional, promoviendo la dictadura con el fin de suprimir o reprimir a sectores políticos democráticos populares e izquierdo-nacionalistas, así como a organizaciones juveniles, sindicales, religiosas, barriales y campesinas, e impulsar un nuevo modelo económico centrado en desmantelar el poder del Estado en la economía y dar beneficio a sectores privilegiados tanto nacionales como transnacionales. Antes y durante la vigencia del Plan Cóndor, el gobierno de los Estados Unidos, en el marco de la doctrina de la seguridad nacional, la doctrina de Nixon, la Escuela de las Américas, proporcionó planificación, coordinación, formación sobre métodos de tortura y terrorismo de estados, apoyo técnico y suministro de ayuda militar a grupos golpistas y juntas militares. Durante la administración de Nixon, Carter, Reagan, este apoyo para violaciones de los derechos humanos se canalizó con frecuencia a través de la CIA y en la Escuela de las Américas. Durante la Operación Cóndor, los países democráticos de la región mostraron su rechazo y oposición, ofreciendo asilo a perseguidos políticos y recibiendo a miles de exiliados en la dictadura. Archivo del Terror es el nombre que se le dio a unos documentos redactados durante la dictadura de don Alfredo Stroessner, referente al aparato represivo de la dictadura del mismo y otras dictaduras aliadas en el llamado Plan Cóndor. Los documentos fueron hallados por Martín Almada con la ayuda del juez José Agustín Fernández el 22 de diciembre de 1992. En la ciudad de Lambaré, Paraguay. Contiene comunicaciones escritas entre autoridades policiales, militares, delatores civiles de Paraguay y principalmente y también de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay durante las dictaduras militares gobernantes entre el 50 y el 80, con el fin de reprimir a las sociedades de dichos países. Los cientos de documentos incluyen diversos informes sobre intercambio y traslados de presos políticos, espionaje, control de actividades civiles, al punto que existen informes de reuniones familiares o de simples charlas de amigos. Además se mencionan sesiones de tortura por los más diversos medios aberrantes. Los archivos del terror mostraron que Paraguay, Chile, Argentina y Uruguay fueron los miembros fundadores de la Operación Cóndor, con la incorporación posterior de Bolivia y Brasil. La Operación Cóndor contaba con un sistema de comunicación encriptado que se enrutaba a través de bases militares estadounidenses en el Canal de Panamá, lo que permitía a las fuerzas de seguridad del conteo de miembros construir una base de datos de distintos políticos en otros países, lo que le permitió enviar asesinos a los países los demás para
secuestrar, asesinar y torturar a presuntos enemigos entre sus comunidades e inmigrantes y exiliados. El punto es lo siguiente. Ya tenemos el concepto y una definición breve de lo que estamos enjuiciando hoy, que es Operación Cóndor, y tenemos la prueba como el archivo del terror, por un lado. Con relación, y es la parte un poco más triste de esta parte, cuando el Ministerio Público desacredita lo que es justamente esta defensa número 3, agregó como prueba aquellas actas del orden del día de lo que era del 1 al 4 de diciembre de 1976. Hay un aspecto muy importante que quiero justamente aclarar en esta oportunidad, porque se le dio lectura íntegra, todos tuvimos a mano ese documento en esa oportunidad, de los fotogramas de cada uno de estos que hemos expuesto. Se ve cuáles son el acta que proviene de política y afines y quién es el, digamos, el jefe de esa sección determinada. Y está justamente redactado de una forma tal que dice de dónde proviene esta acta y a quién va dirigida y quién es el que firma, de los guardias a quiénes van. Es un acta, se puede apreciar bien que es un acta. De igual manera, también está la que justamente el Ministerio Público desacreditó, de la Dirección de Vigilancia y Delitos. Se nota que es un acta y está. Ahora, tenemos también de Vigilancia y Delitos. El Ministerio Público dijo eso no tiene nada que ver porque es en otro lugar. Acá también está de Vigilancia y Delitos en un acta, pero en un asiento contable. No es un acta normal. Es sobre un asiento contable en donde van poniendo, donde no son muy precisos los datos, pero sí hay un antecedente de lo que estaba ocurriendo ahí. Y justamente, como dice el Ministerio Público, no tiene nada que ver porque en otro lugar, justamente ahí es donde todo empieza el operativo Cóndor, la ejecución de ese plan. La sala de interrogatorio justamente eran vigilancia y delito, en ese otro lugar donde todo iniciaba, donde mutilaban a las personas, en donde aniquilaban las almas de nuestros compatriotas, inclusive, y la vida de lo mismo, de muchos. Justamente en ese otro lugar es lo que hoy se está tratando de probar una vez más con relación a la operación Cóndor. Ya dijimos que es una operación, un plan clandestino instalado secretamente en una dependencia de la Policía Nacional. Bien lo dijo el doctor Agustín Fernández. Dirigido por un político civil, presidente seccional número 10, había dicho. Para recrear esa historia, como él bien lo decía, están todos los antecedentes en lo que es el archivo del terror. Pero la recreación, o sea, crear una nueva historia, como lo pretende el Ministerio Público, es decir, que mi defendido, o sea, don Manuel Alcaraz, era el secretario privado de Cantero. Eso es una forma de demostrar, porque no están los archivos, sí era lo que había mencionado en su primer
acto de defensa, en la declaración ante este tribunal, dijo que él no dependía del director de investigación, sino él tenía un trabajo bien específico y que dependía de una sección donde estaba el jefe de esa sección. Él era policía, nombrado como tal, y no era un civil como secretario privado a cargo de Cantero. Alberto Cantero, ¿no, señor? Alberto Cantero. Y en ese mismo sentido, recurro otra vez al mismo testimonio del doctor Agustín Fernández, en la que él decía que hasta los dactilógrafos para tener un ascenso torturaban. O sea, habló en forma general, no específico. Y en ese contexto, justamente le había pedido ese cuadernillo acá al doctor Actuario, que yo he resaltado de Obdulio Arguello. Había resaltado en su manifestación, donde dijo que el oficial en ese entonces, Alberto Cantero, en un enfrentamiento tipo clandestino con la organización política militar, o 1 de marzo, en un abril de madrugada, presenta acá también una de las víctimas que nos acompañó durante todas estas sesiones de este juicio, que le fue herido en ese enfrentamiento y que una vez recuperado de ese enfrentamiento se fue como jefe de la sección política de Afines. Se refirió específicamente a un hecho y a una persona bien establecida. Él lo ha generalizado diciendo que todos los dactilógrafos, para tener su ascenso, todos eran torturadores, en la cual desmiento. ¿Y por qué desmiento? ¿Por qué hablé de ese abril de madrugada? Porque antes de ese abril de madrugada del 76, ocurrió otro hecho que no fue aún resuelto una vez que se encontró el archivo del terror, que fue un juicio anterior inclusive, que no se sabía la existencia de ese plan Cóndor, el operativo, aquellos rasgos o dependencia del interrogatorio a través de la tortura. Joelito Filardi, 30 de marzo de 1976. El doctor Filardi era padre, una persona que amaba los principios y valores humanos y de su oficio, de su profesión como médico. En el interior de su clínica asistía a las personas con problemas de salud, inclusive algunos enfrentamientos entre campesinos y policía. Él, como artista en los Estados Unidos, él manifestaba lo que estaba ocurriendo en su país, la represión de una manera tal de que constantemente aquellos oficiales de planta lo venían a visitar, que constantemente era vigilado si pertenecía a un grupo político militar o una agremiación determinada o de un partido político determinado, en la cual nunca se pudo, porque no era una persona militante para ese sector peligroso, pero sí exponía lo que estaba sucediendo en el Paraguay y ponía en riesgo el plan Cóndor. A Joelito Filardi lo matan torturándolo, pero para todo el escenario criminal se metió supuestamente en romance con una mujer determinada, su vecina, que también era esposa de un policía, diciendo que fue un asesinato pasional. Ese no se creyó Filardi siendo médico, vio los rastros de tortura
y siguió su camino hasta que se pueda esclarecer la verdad. Una mano lava la otra y las dos lavan la cara. ¿Qué hizo el Estado? Al asesino secuestrador del hijo del doctor Filartiga lo enviaron a Nueva York. A esa pareja, a ese matrimonio, no sé, desaparecieron. Y la institución de investigaciones es lo que se trató de limpiar. Ante la insistencia de Filartiga, ante su insistencia de poder esclarecer que fue torturado por policías, su hija, la mayor, desapareció todo su expediente como médica, o sea, como estudiante de medicina. Pidió Filartiga de una u otra manera y de la mil formas que podía a los colegas, a los forenses, para poder determinar la forma de fallecimiento de su hijo. Su mujer y su hija seguían constantemente. Ante más él insistía, también a los jueces, a los abogados, a quienes de una u otra manera o querían continuar con esa denuncia que él estaba reclamando para que se llegue a esa verdad, eran presos. Su abogado era preso, los jueces se le abrían, no había quienes podían hacer aquellos trabajos. A la mujer y a la hija los sometían constantemente le metían al departamento de investigaciones. ¿Para qué? Para aquella denuncia que él hacía tanto al norte, mostraban al público que no existía tal tortura, que el departamento de investigación y los policías no llegaban a ese escenario. Inclusive uno que también está dentro del archivo del terror, quien declaró acá, dijo que él cocinaba inclusive en investigaciones. Entonces era, como dije, una mano lava la otra y la dos lavan la cara. Se tomaron de eso justamente para que se crea que investigaciones, y más en diciembre del 76 y 77, el auge del operativo Cóndor en nuestro país, justamente no se tenga que descubrir la operación Cóndor. Inclusive, como bien lo dijo también el doctor Agustín Fernández, un año antes del descubrimiento existía la operación Silencio entre Argentina y Chile. Eliminaban a todos los testigos que pudieran, hasta que apareció el archivo del terror. O sea que el caso de Filartiga no tiene nada que ver con el archivo del terror, pero sí es víctima de esa operación Cóndor. Fue víctima de esa operación Cóndor. Es más, en el 90 se estrenó una película sobre él. Y el nombre de esa película, La guerra de un solo hombre. Por eso cuando dice el Ministerio Público con relación a uno de los testigos, García de Zúñiga, o sea, mentira la forma como lo expresó, pero suena muy lindo y bonito, que se opuso. Y esa oposición hizo que se le pase a retiro por no querer pertenecer o ser uno de los torturadores. No. Es mentira. Porque en ese entonces, justamente en el 76-77, en ese entonces, lo que se hacía era evitar. La justicia evitaba, instituciones públicas evitaban, particulares evitaban, y esa operación que está instalada clandestinamente, como cualquiera va a poder ser torturador. Entonces, fíjense que hay una ley orgánica con respecto a eso. Entonces, en una plaza pública podemos hacer eso, y ahí poder tener un comentarista y decir quién era el mejor torturador, públicamente. No, era secreto. Y lo que se hacía era evitar, y constantemente se evitaba, para no tener las mismas consecuencias que el doctor Filartiga. O sea, enfrentarte a esa estructura era tener una consecuencia real e inminente.
Entonces la recreación nuevamente, una nueva historia, lo que es la Operación Cóndor. Entonces, yo puedo decir, ponerle Bruschetti. Vamos a ver que hay una lista de Bruschetti en el archivo del terror. Y me voy al 76. Encuentro una Bruschetti en el 77 que está en situación de ascenso. Una tal Bruschetti. Vamos a ver quién hay un Bruschetti. Sí, aquí hay una Bruschetti y dice Edelmira de Bruschetti en su domicilio. No es política, no es identificaciones, todos los dependientes de lo que es del Departamento de Investigaciones. Sí, esa era la amante de Pastor Coronel. Ella no tenía cierto beneficio. Ella fue la que a las criaturas y a las mujeres ella azotaba y le sometía de una manera tal. Pero ¿qué pasa? Si yo agarro el archivo del terror, yo no estoy cuestionando el archivo del terror. Ahora, la historia, cómo lo están haciendo o recreando una nueva historia con relación a esto, es lo que sí que estoy cuestionando. Recrear que era secretario privado, siendo Policía Nacional, donde se ejercen cargos, tenían superiores. Y él decía en su indagatoria acá ante el tribunal, cuando se le preguntó con respecto, y dijo que él jamás le tocó a nadie. Se le preguntó si conocía aquella oficina que está a media cuadra cruzando la calle Nuestra Señora y Presidente Franco, en esa esquina, justamente que dice, el Ministerio de Policía no tiene nada que ver, era la sala de interrogatorio. ¿Qué respondió él? Que no sabía nada. Se le insistió nuevamente, el tribunal volvió a insistir otra vez y dijo, se decían cosas. Se decían cosas. Y era la forma como uno evitaba entrometerse a ciertas circunstancias. Es decir, yo me concentraba en mi trabajo y yo de ahí no me movía ni salía. Porque así funcionaba la época. Para eso se creó algo clandestino. No como una ley orgánica, como una ley especial, se creó un departamento de inteligencia donde públicamente se podía torturar a la gente y hacerle desaparecer. No, es clandestino y así en todo el continente y en toda la historia lo está demostrado. Cuando le dije con relación, tengan en cuenta lo que es la sección de agremiaciones. Hablamos de Argüello como jefe de sección. Le preguntaba también a Alcaraz si le conocía a Domingo Rolón. Dijo que no le conocía. ¿Cómo se tuvo mucho tiempo en tu departamento? Uno de los testigos, el último que se hizo telemáticamente, dijo que él estaba en la celda a final de investigaciones y debajo mismo estaban los baños, donde él cuando iba al baño le veía a Domingo en una esquina detrás de una puerta. Y si tomamos la denuncia de Domingo, si tomamos su ampliación de su denuncia, donde le incluye a un tal Crescencio, si tomamos el informe psicológico y tomamos el expediente con respecto a su defensoría del defensor del pueblo, en toda esa parte con relación en qué parte están las investigaciones, siempre dijo en la parte obrera, decía una parte, la otra parte gremiales, y siempre se refería gremiales y clubes obreras y clubes gremiales. Efectivamente, cuando se dijo que estaba una puerta, detrás de una puerta, inmediatamente después de la parte de lo que es de guardia, esa oficina efectivamente sí era donde él estaba, la parte gremiales. Política era el sector izquierdo y gremiales en otro cruzando el pabellón al otro lado.
Él está en la parte de sección gremiales. No está en la parte política afines. En la parte de sección obrera justamente. Detrás de la oficina de guardia. Y el jefe de ahí era Agüello, otro jefe también que está acá en situación de ascenso del 77, Crescencio, que son de esa sección. Cuando se le preguntó si le conocía al otro testigo, Constantino, dijo que sí, porque él sí pertenecía a la organización política militar o 1 de marzo. Dijo que sí. Le identificó a la persona. Sabe de su nombre, porque todo lo que él trataba de otra manera, lo que era su oficio, su trabajo específico, era hacer justamente lo que es parte del archivo del terror. Hacer las notas, hacer los informes, digamos, al jefe de la sección, que no es su, digamos, como privado, hacía lo que el Plan Cóndor necesitaba. Los informes de aquellas investigaciones que se hacían, los nombres específicamente y en qué condiciones estaban, quiénes le instruían, todos esos informes fueron redactados por él. Inclusive dijo 2.500 personas pasaron por su oficina porque él hacía las huellas digitales. Sí, lo máximo que yo le llegaba a tocar eran los dedos para la impresión digital para su ficha. Y le hacía descripción en máquina, la parte morfológica, los rasgos. ¿Qué es lo que está en el archivo del terror también? Por eso en un principio dije, si podemos condenar a través del archivo del terror, también podemos absolver de otra manera, pero no creamos una nueva historia y tapando historias que ya fueron realmente recreadas y probadas, como el caso de Filartia. En Nueva York se hizo ese juicio. Se probó que un policía efectivamente le encontraron, le enviaron a Nueva York para que no tenga y no se descubra lo que era el operativo Cóndor en realidad. Y en todo momento el Ministerio Público le relacionó a Domingo Guzmán Rolón como miembro de la Liga Agraria Campesina o Cristiana. En todo momento, en todo su relato, perteneciente Domingo Rolón a la Liga Agraria. ¿Por qué resalto otra vez esto? Porque era una sección diferente de don Manuel. Entonces, una vez que ya tenemos resaltado con relación a lo que es el acto principal, o sea, el primer acto de defensa con relación a don Manuel, tenemos también, digamos, dentro de lo que nos está aprobado concretamente con respecto a la documental de la denuncia, por ejemplo, de Domingo Rolón. Tenemos también en esa denuncia, por ejemplo, lo que entra en lo que es fecha, periodo y en la forma, como bien lo está contemplado en el archivo del terror, como la ficha, su detención en Argentina,
Monte 29, su traslado, eso está en el archivo del terror. Eso no se cuestiona. O esta defensa no cuestiona eso. De que está ahí, sí, efectivamente está ahí. Fue víctima. No se niega ese punto. Pero sí, aquellos que no están dentro de lo que es del archivo del terror, recrear esa historia en su denuncia. En uno dice que el chofer de Pastor Coronel lo vino a buscar con un Mercedes, el lado argentino, donde fue engrillado, esposado en una valijera y lo llevaron para su interrogatorio en el departamento de investigaciones. Por un lado dice eso, una denuncia. Por el otro lado, tanto en el informe psicológico de la doctora Duré, también hace un relato de todo lo que aconteció, todo por lo que relaciona lo que está dentro del archivo del terror, fecha, hora, momento y forma. De vuelta, no atacamos, no digamos desacreditamos ese, sino más bien nuevamente la forma en la que él nuevamente dice que fue llevado por los militares o gendarmes argentinos, sargento habla, dice que le pusieron una inyección y que se fue a la jefatura de investigaciones y que tenía dólares, pesos, guaraníes, ropa, reloj, ¿verdad? Y que en ese momento, en su cara, lo que más apreciaba a él, se le vendió a los argentinos. Primeramente se fue a un paraguayo a buscarlo, y después ya fue a través de una inyección, ya le trasladaron los argentinos hasta investigaciones. Sí, viendo un poco la historia y teniendo en cuenta lo que también dijo el doctor Fernández con relación a lo que era Argentina y Chile con respecto al operativo Silencio, se usaban métodos de inyecciones. Y si nos vamos al 76, el auge del operativo Cóndor para el traslado de un preso político de un país a otro en un operativo secreto llamado Cóndor, clandestino, perfectamente o herméticamente funcional, con estructura, con personales adiestrados. No creo que al azar le estén llevando en una valijera y pasar todos los controles. O sea, si es clandestino, debe ser el paso de ese clandestino. Entonces, si habla que fue inyectado en Argentina, sí, posiblemente sea una historia un poco más cierta de lo que cuenta el Ministerio Público. Pero en Argentina. Y justamente, hoy el ministro Santander, con Martín Almada, era lo que justamente quise poner como, pero ratificó justamente Fernández, como introducción quise esa publicación, sí, efectivamente se utilizó eso en Argentina para que sean condenados militares. Entonces, si el funcionamiento y la estructura era clandestina, entonces efectivamente puede ser que haya sido inyectado. ¿Para qué? Para que nos quede gritando, zapateando, pasar los puestos de control, ya sea aduanero o otro tipo de puesto de control, o para la gente en particular en sí. Y tampoco estaban vestidos de militares, los argentinos estaban de civil. Entonces sí, estos traslados, bien como lo había mencionado en la lectura del operativo Cóndor y el plan y la forma como lo ejecutaron, está demostrado en el archivo del terror. Una vez más, yo no entro a cuestionar el archivo del terror, no pongo en duda la situación de víctima de Domingo Rolón. Vuelvo a decir, no todos eran parte del operativo Cóndor, pero muchos indirectamente, o inclusive civiles que tenían una libreta, como los curas que tenían su libreta,
civil que podían hacer acto investigativo. Bien lo decía, que en una charla entre amigos familiares existía sacar esa información, pero no torturar, pero era sacar esa información y que un departamento tal vaya a desarrollar esa información. Sí, existía. Y está aprobado también eso, en otros juicios anteriores. Y con relación al doctor Rolón Luna, quien estuvo, digamos, un año efectivamente, que tenía como subordinado, como un dependiente a Domingo Rolón, afirmó, no como dijo el Ministerio Público, afirmó que nunca escuchó el nombre de Alcaraz. Dijo que nunca escuchó ese nombre y que no sabía de la asistencia de un tal Alcaraz. Pero ante nuevamente la insistencia entonces dijo que puede ser que porque tantas declaraciones él asistió en otras declaraciones con otras víctimas, que de repente puede ser que haya sonado en alguno Alcaraz, pero dijo bien, no era el denominador común él, eran otros. Era un denominador común que sí se le quedó en la mente. Entonces no es un testigo directo de la víctima cuando él mismo dice que nunca escuchó el nombre de Alcaraz, y mucho menos Manuel. Y justamente para ir cerrando y tener en cuenta lo que dije en un principio, teniendo todos estos antecedentes, no me quedan dudas que este juicio es con respecto a la Operación Cóndor. ¿Por qué? Voy a ir dando aquellos fragmentos que lo venía dando. Tenemos, por ejemplo, como un juicio, tenemos Operación Cóndor. Tenemos actos dentro de este procedimiento, la recusación del doctor Fernández, justamente, tenemos la recusación de él como camarista dentro de este juicio, en donde él eleva su informe y se opone, pero se da lugar. Sale del caso. Tenemos la excepción de excepción pendiente aún, de igual manera, la inhibición de oficio del ministro Santander, porque también fue parte del operativo Cóndor en otros juicios, inclusive internacionalmente. Y las pruebas ofrecidas las pruebas por el Ministerio Público, tenemos archivo del terror nuevamente. Ese archivo del terror, como dije, que pertenece al programa de memoria del mundo dentro de la UNESCO, es inalterable. No puedo alterar ese archivo y todo lo que relata y todo lo que ya se investigó en otros juicios anteriores de la misma naturaleza que este, también. Y con relación a las víctimas que han declarado acá como testigos, a la cual me limito un poquito más por respeto. Le digo de esta manera determinada. Si yo pregunto acá sobre un dicho, los perros ladran, es señal de que calvagamos. Estoy seguro que en la mayoría o en todos me respondieron de quién es esa frase, de Miguel Cervantes, de Don Quijote. Pero si miramos la editorial de esa novela, más de 100 idiomas, en ninguna parte del libro vamos a encontrar esa frase.
pero sí adjudicamos esa frase a Don Quijote, escrita por Cervantes. La misma cosa con los testigos. La mayoría respondió lo mismo de siempre y lo resaltó una y otra vez el Ministerio Público, los mismos de siempre. O sea que tomamos el archivo del terror como prueba. Dentro del archivo del terror encontramos a las víctimas, encontramos los acontecimientos y los hechos, Perfecto, pero siempre tratamos del archivo del terror, con los mismos testigos, que también incluso dijo, como una forma de beneficio para mi defendido, porque no estuvo en otros juicios anteriores de igual naturaleza, Operación Cóndor, le voy a dar 25 años o propongo 25 años, a lo demás 30. O sea, por no estar en un juicio anterior, gozar de 25 años. Si lo que buscamos acá es justamente probar los hechos. Si existió o no existió. Cuando en las primeras sesiones con relación justamente a la acta de acusación se le preguntó que no responde las preguntas básicas. ¿A qué hora, cómo, cuándo? Y dijo a la noche. Pero no está probado. Porque en su alegato final no dijo la hora, ni cómo, ni cuándo. Si tomamos los testigos, los mismos de siempre, para mí, con todo respeto, que de una u otra manera se le haya recordado ese episodio acá en este juicio, para mí no falta respeto, siendo que ella es víctima. Y como bien lo dijo, en otros juicios anteriores, como víctima y como testigo acá, el caso de Casco específicamente, que son los mismos de siempre. Y esos mismos de siempre, como bien hablé de Busquetti, si voy a recrear nuevamente el archivo del terror, pero poniendo un acontecimiento, unos hechos que no están probados o ni se puede probar, voy a cometer el mismo error que estamos cometiendo ahora. De llevar a la persona que no están probadas porque era un tal Alcaraz, apareció después un Crescencio y se buscó dentro del archivo de la Policía Nacional. Sí, existe un Manuel Crescencio Alcaraz que estaba en la parte de investigación del 76. Pero todos los relatos con relación a ese tal Alcaraz, ninguno coincide con él. Siempre fue en las mediaciones obreras. Fue inyectado para hacer un traspaso de un país a otro. Evidentemente le durmieron o le atontaron para poder llevar a cabo ese operativo que se estaba ejecutando ya en nuestro país. Estaba en su mayor auge. 75, 76, 77. 76, 77 es su mayor auge. Lo dice la historia. Y en ese contexto pongo justamente que es múltiple enjuiciamiento, en razón de que la Constitución Nacional y también nuestro Código Penal lo dice: condena o procedimiento, y el principio de enjuiciamiento, y al hablar de enjuiciamiento hablamos de juicio, y al hablar de juicio hablamos de proceso, y al hablar de proceso tenemos las mismas pruebas, el mismo juicio, Operación Cóndor, los mismos testigos de siempre, las mismas víctimas y los mismos resultados, con la diferencia de que hoy se le introdujo a un jugador más, un tal Alcaraz. Si le vamos a dar límite a estas circunstancias en los hechos, tenemos como otra referencia de que se trata de otro procedimiento que ya anteriormente ya se han desarrollado, como el caso justamente de Martín Almada, Goiburú, acá presente la señora, a quien respeto muchísimo también, de aquel abril de 76, que supuestamente fue mortalmente herido, cuando no fue así.
se probó en ese juicio también de que fue torturado hasta la muerte. Hicieron lo mismo como Joelito, que fue un crimen pasional. Hicieron lo mismo. La policía, una mano lavaba la otra y la dos lavaba la cara, constantemente en ese operativo. Porque era encubrir, defender de que nos salga a luz ese operativo instalado en el Departamento de Investigaciones, a través de la persona del Pastor Coronel, presidente excepcional, bien como lo dijo el doctor Fernández. Claro que se trata de otros juicios que se han desarrollado con anterioridad. Efectivamente, él mismo, tenemos las mismas pruebas, mismo significado, mismos testigos, mismas víctimas. Es más, en el punto 3, con relación del 90 al 161 de la carpeta fiscal, como uno, justamente es con relación al expediente administrativo en la Defensoría del Pueblo. O sea que el Estado ya reconoció como víctima a Domingo Rolón. El Estado no va más allá que la indemnización. Fue indemnizado, sí fue indemnizado, pero ese no es el punto. El punto es que se abrió ya un sumario administrativo, un expediente administrativo, donde se le declaró víctima de ese operativo del 76 bajo justamente las pruebas del archivo del terror. O sea que el Estado ya le declaró víctima. Y va a seguir siendo igual. No va a cambiar si es que de una u otra manera no entendemos la naturaleza de este juicio. Vamos a tener un problema entre una justicia, con el ideal de justicia. Sí, queremos siempre justicia. Las víctimas quieren de una u otra manera que se haga justicia. Estoy de acuerdo, pero si con ese fin ideal de justicia dejamos de lado las garantías, entonces estamos fabricando monstruos legales. La garantía constitucional del artículo 17, con respecto a la ley suprema de la República del Paraguay, es la Constitución Nacional. Manuel lo que exige es garantía. Y a través de una garantía real, cierta, a través de este principio que le garantice a él por tener un apellido Alcaraz, y justo era dactilógrafo del 76 de investigaciones, donde no estaba dentro de la estructura del operativo Cóndor, no tenía conocimiento de esa estructura, donde nadie tenía conocimiento, ni Filártiga tenía conocimiento en ese entonces. Se tiene después del 92. Y toda la denuncia vinieron a través de eso, a través del archivo del terror, donde efectivamente se supo quiénes eran los países fundadores y cuál era el fin. Antes no se tenía conocimiento, Filártiga no tenía conocimiento, pero él sí ya estaba, era más sensible que los demás, sí, él ya estaba denunciando un acto de terrorismo de Estado. Ella estaba denunciando la represión del Estado, quienes piensan de una manera diferente o por exigir ciertos derechos, sin ser políticos, sin estar inclinados a ninguna idea política. Y no podemos hoy con esta denuncia recrear un nuevo hecho y decir que en el departamento de investigaciones donde se hacían las peores, no, mentira. Es justamente como dijo el fiscal, es el otro lado, sí, en ese otro lado es lo que estoy cuestionando, no en el departamento de investigaciones, en donde en ese momento, en ese diciembre, la pantalla tenía que ser diferente ante la denuncia de un solo hombre.
La guerra de un solo hombre. Y me gustaría agregar como jurisprudencia inclusive a este principio de doble enjuiciamiento una resolución. Si vos entras en el portal del Poder Judicial, pedí ese principio, te lleva directamente a un enlace de importancia sobre una resolución con respecto a ese principio. Acción de inconstitucionalidad en el juicio, Pablo Chan y otros sobre supuesto hecho punible. Acuerdo en sentencia número 720. Lo que quiero resaltar justamente es la parte donde explica y dice el principio en estudio, que es el doble enjuiciamiento. El principio en estudio proscribe no solamente la doble sanción, enjuiciamiento, perdón. El principio en estudio proscribe no solamente la doble sanción, sino propiamente el doble enjuiciamiento. No estamos hablando de una sanción, sino enjuiciamiento, dije, es hablar de juicio, hablar de juicio, hablar de proceso. Por la posibilidad de que un individuo se le someta a un doble riesgo real. Es de entender entonces que a la luz de dicha garantía, el Estado solo tiene una oportunidad para hacer valer sus diferentes perspectivas jurídicas para resolver el caso. Esto dice la resolución. Lo que queremos evitar aplicando esta garantía constitucional, por eso tenemos un dilema, si aplicar el principio de justicia y crear monstruos legales o irlo directamente a lo que nuestra Carta Magna garantiza a cada habitante de nuestro país. Y uno de los principios de garantía es justamente que no pueda ser sometido dos veces en un mismo proceso, porque va a venir otra denuncia nuevamente con relación al mismo caso, archivo del terror, testigos, víctimas, operación Cóndor, y van a decir los testigos lo mismo de siempre nuevamente y otros 30 años más, y así sucesivamente hasta poder llegar al último sobreviviente, que ni siquiera sabemos si es real o no, que no está probado. El artículo 12 del Código Procesal Penal establece la inobservancia de un principio o garantía no se hará valer en perjuicio de aquel a quien ampara. Conforme al artículo 17.4 de nuestra Constitución Nacional, que es justamente la garantía a la cual estamos aplicando hoy como un medio de defensa cierta y que está aprobado en este juicio con los mismos elementos, con los juicios anteriores, inclusive que también se le dio lectura acá, una sentencia definitiva en otro caso anterior. Mismos testigos, mismas pruebas, mismo operativo Cóndor, mismo todo. Es por ello que este tribunal debería analizar, y también como parte de esta defensa exigimos que nos atiendan razonablemente con fundamento en el caso que nos rechacen, de por qué
no es el mismo juicio que todos los anteriores. Misma prueba, archivo de terror, mismo caso operativo Cóndor, mismas víctimas, mismos testigos. No hay nada nuevo que se tenga que agregar a esta situación. Los testigos van a hacer lo mismo de siempre, como lo fueron los casos anteriores, después del 92, hasta hoy. Sería lindo de oficio analizar esto, llevar a la nulidad de este proceso y el levantamiento de todas las medidas que le fueron implantadas a mi defendido, a Manuel Alcaraz. A Manuel Alcaraz. Y haciendo este relato, que forman parte también de mi exposición de los alegatos finales, vuelvo a decir, si no establecemos como el Estado de Derecho, la ley suprema, digamos, el gobierno es de las leyes. Es lo que exijo en este momento, que se garanticen para que sea un justo proceso. Juez natural, tenemos, en este caso de sentencia, que son los jueces naturales, el debido proceso, que ese es el respeto de las leyes. Vuelvo a decir, en un Estado de gobierno gobiernan las leyes, y en este caso la Constitución Nacional nos garantiza un debido proceso. Y no ser sometido 2, 3, 4, 5, 6 veces a un mismo acontecimiento ocurrido en el 76, 77 en nuestro país. Y que sea una constante de represión, no crear monstruos legales, sino dar un paro cierto y eficiente de no cometer ese error ante intereses de unos cuantos o ante la prensa, sino hacerle valer al mundo entero que somos un Estado de Derecho y nuestra ley suprema, nuestra Constitución Nacional, que le garantiza este debido proceso. En caso en que no se vea de esta manera, de esta magnitud que lo estoy haciendo, no está probado que Manuel es el que le dio la bienvenida con garrote a Guzmán, porque no se estableció el horario. O sea, si podemos irnos más allá otra vez, como un deber del tribunal de aquella época, pidan que hasta que se trabajaran los jueves. En aquel entonces, 2 de diciembre, se trabaja hasta el mediodía. En todas las versiones realizadas por el mismo denunciante, por la misma víctima, porque es cierto, los relatos son inciertos, no son ciertos, son inciertos. Dije que le llevaron a los argentinos, vino a buscar el pastor coronel, cruzó, se le inyectó. O sea, cuando ya está inyectado no sabemos si él estaba consciente realmente o está inconsciente. Todos los relatos del archivo del terror demuestran que hay fechas, que hay horarios. O sea, eso es innegable. Eso, lo que él escribió con relación, que hizo, digamos, un relato sobre lo que ya está dicho y hecho, no pudo demostrarse en este juicio si realmente el primero, el que le recibió con un garrote, y por última vez, fue única y última vez, según su relato, por un tal Alcaraz. Insisto, el Ministerio Público, de una u otra manera, en todo su alegato, le trató de Crescencio, él es Manuel. No está probado que Manuel Alcaraz haya sido quien recibió
con garrote por única y última vez en esa oportunidad y de noche. No está aprobado. Y por tanto solicito la absolución del mismo y que se le devuelvan todos sus derechos en esta etapa de su vida. He dicho, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Buenos días, Carlos. No sé si me escucha bien. Perfecto, quería saber si es que querés realizar alguna pregunta para la defensa 3, atendiendo a que ha concluido su alegato final. Bueno, perfecto, muchas gracias. Bueno, atendiendo justamente que hemos concluido de esta manera el término del alegato, vamos a llegar hasta aquí el día de hoy. Vamos a fijar la continuación de nuestro juicio el día lunes 12 de enero a las 9 horas. Lunes 12 de enero a las 9 horas, para el efecto de escuchar la réplica que existiera por parte del Ministerio Público. ¿Ok? Muchas gracias, Carlos. Nos encontramos el día, muchas gracias, Torres, muchas gracias, Latina. Nos encontramos el día lunes 12 de enero a las 9 horas. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor presidente, quisiera preguntarle si no sería factible que podamos agendar en caso de que luego del 12 tengamos otra sesión. Y si vamos a tener otra sesión sería 22 de enero a las 9 horas. Para tener en cuenta. Sí, no sé más que día acá, pero el 22 seguro. Ya, gracias.